Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Hoy con Joel Horta, abogado, analista político. Bienvenido, Joel. Gracias, Emilio, muy amable. Joel, la gente en la calle, donde me ven, Emilio, ¿cómo ves la vaina? ¿Qué es lo que va a pasar? Joel, ¿cómo ves la vaina? ¿Qué es lo que va a pasar? Déjame ponerme los lentes, a ver cómo lo veo. Fíjate, esta sí fue una campaña electoral muy atípica, una dicotomía tanto en el sector opositor como en los bloques electorales. Es decir, un voto silvestre mayoritario contra un voto estructural muy cohesionado del oficialismo. Siempre se dijo que para que hubiese una holgada victoria de parte de la oposición tendría que concurrir al acto de votación por lo menos un 73% de los electores. Evidentemente que eso era muy complicado que ocurriese, por cuanto del padrón electoral, cerca de 4,5 millones de votos están en el exterior y, por supuesto, no pudieron votar por todo el tema de la dificultad de no existencia de oficinas consulares en muchos de los países donde se encuentran estos connacionales, y un agravante o un añadido al tema de este padrón electoral, que de cerca de 3 millones de nuevos votantes se inscribieron poco menos de 700,000. Y manifestaba la directiva del PCV que ellos habían llevado a inscribir cerca de 500,000 nuevos votantes. Así pues que la oposición venezolana, con una mayoría en el espíritu de votación, arrancó con cerca de 7 millones menos de votos en las urnas, expresadas en las urnas. Entonces, estuvimos con una abstención histórica de un 40%, una que no es usual para procesos presidenciales. Claro, además para este proceso electoral en particular, porque hay eventos de eventos. De hecho, en eventos anteriores hubo una participación sobre el 73%. En la primera vez que se confrontó Enrique Capriles con Nicolás Maduro Moros, esa fue la participación, 73 y tantos por ciento. Y ahora estuvo en 59 punto algo, no 60%. Ponle 60%. Sí. Entonces, eso afianza la discursiva del oficialismo en cuanto a que ellos tienen un voto duro, estructural, que va entre 3,5 millones y 6 millones de votos. Esa es una verdad procesal hasta este momento, porque es lo que demuestran los boletines emitidos por el órgano electoral, que es el Consejo Nacional Electoral, como lo hizo en su primer boletín con el 80% de los votos escrutados, y luego en el segundo boletín con cerca del 97%. Los abogados decimos y estudiamos que hay dos verdades, la verdad procesal y la verdad verdadera. Ahora, ¿cuál es la que efectivamente tiene el peso definitivo sobre cualquier decisión? Es la verdad procesal, porque la verdad verdadera es: me contaron, me dijeron, yo aprecio, yo vi, me contaron, y se convierte en una especulación. En este caso, la verdad procesal, ¿qué son? ¿Los votos, las actas? Bueno, la verdad procesal son las actas. Esas actas, en una jugada para mí inteligente de parte del oficialismo, tiene que ver con la concurrencia ante el Tribunal Supremo de Justicia y su sala electoral. Porque el organismo electoral es el llamado a dilucidar ese asunto. Cuando se establece allí una problemática, una confrontación
lo que han llamado algunos expertos electorales, una duda razonable sobre esa emisión de los escrutinios que estaban reflejados en el primer boletín que emana del organismo el 29 de julio, pasada unas horas después de la medianoche. El Ejecutivo dice, un momento, constitucionalmente está establecido que ante cualquier disyuntiva que se me presente en el Poder Electoral, yo puedo recurrir al Tribunal Supremo de Justicia ante la Sala Electoral para que allí sea dirimido por vía jurisdiccional ese asunto que es meramente electoral. Entonces pasas de una jurisdicción a otra. Vale señalar que las decisiones que emanan de la Sala Electoral tienen una circunstancia de sentencia definitivamente firme que deberá ser acatada por todas las partes. Así es como esa instancia solicita a todos los involucrados en la elección presidencial que concurran ante la Sala Electoral a consignar las distintas actas que tiene cada uno de los candidatos. Ahora fíjate, Joel, desde el punto de vista legal, fíjate, hay varias cosas que me generan. Yo no voy a hablar de fraude porque no me consta que hubo un fraude. No, y afortunadamente al día de hoy nadie ha hablado de fraude. Pero hay cosas que me generan dudas razonables. Algunas, como dirían los abogados procesales, y otras con la verdad verdadera. Por ejemplo, el día viernes antes de las elecciones, cuando se instalaron iban a la instalación los miembros de las mesas, a los testigos de los partidos se les dijo, y yo inclusive lo puse en un tuit, en un X, como se llama ahora, el día viernes, porque me llamó la atención, no van a haber actas. Y yo, ¿y por qué no van a haber actas? No se van a entregar actas, eso es algo normal, que cada partido o los 3 primeros lugares, según reza la ley de procesos electorales, se lleven una copia del acta, que es la única prueba. Cuando uno hablaba en la calle, Joel, cuando uno hablaba con la gente, no, que esas máquinas, yo le explicaba a la gente, mire, eso no es así, la máquina genera un acta, la máquina se abren las cajas, se ven los votos, se cuentan, se compara con la máquina, se genera un acta y después es que se transmite. Si tú tienes tus actas, no hay forma de que haya trampa o que haya fraude. Ese era mi discurso para los abstencionistas, que decían que no iban a votar porque el gobierno se robaba los votos. Después el gobierno, los voceros del gobierno, la oposición va a cantar fraude, la oposición va a cautar fraude, la oposición va a cautar fraude. Yo se lo dije a Caleca en una entrevista aquí mismo. Caleca, pero ¿por qué el gobierno está insistiendo tanto? Yo le decía, ¿será que va a pasar algo que va a poner a la oposición a cantar fraude? Y entonces, ahí está, se los dije. Entonces, vinieron una serie de situaciones. Esta es la versión de sectores de oposición. Después en sectores del gobierno dicen que, lo decía la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, que hubo ataques en la transmisión y que hubo un hackeo. Cosa que, bueno, puede ser discutible en función de todo lo que yo no soy experto tampoco en ingeniería cibernética, pero uno pues lee a los expertos y se crea una opinión de lo robusto que parecieran ser estos sistemas automatizados. Y en cualquiera de los casos, todo lo que se haga va a dejar trazas electrónicas. O sea, es imposible. No, que van a falsificar las actas. Oye, las actas tienen un nivel de seguridad con códigos QR que lo hace muy difícil. Todo esto llega al TSJ. Y lo que quería era como un contexto para la pregunta que te voy a hacer. ¿Puede el TSJ decir, bueno, revisado esto, nosotros revisamos las actas y ganó Maduro, y dictar una sentencia y ganó Maduro y punto, y ahí no hay
que mostrar actas, no hay que mostrar nada porque ya el TSJ lo vio y da fe que lo vio, o puede el TSJ, como también he escuchado decir, bueno, mira, aquí hay suficientes dudas sobre la veracidad de los resultados, o a favor o en contra, porque fueron comprometidas las transmisiones y entonces declaramos la nulidad de estas elecciones y habrá que repetirlas. Esos son los escenarios que pueden ocurrir en el TCJ, o hay también algún otro que tú veas. Hay en el tablero nuevos alfiles. Lo que sucedió, sucedió. Se sabe que el sistema electoral venezolano es un sistema robusto desde el punto de vista técnico. Y yo estuve el día de las elecciones en varios comandos y efectivamente como a las 7 de la noche hubo alguna imposibilidad de transmitir los datos y la emisión de las actas. Sin embargo, escuché también cuando dijeron, no, es puntual en algunos sitios, pero en general estamos recibiendo la información y se emitían las actas. Como además se cotejaron, como tenía que hacerse, en el centro de cómputos, porque ahí cada candidato tenía un testigo. Cada candidato tiene un testigo. Así es como rápidamente el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral dice, traigan las actas, porque eso quita la duda sobre si efectivamente la oposición en cada uno de sus candidatos tenían todos los testigos que decían tener, porque eso también es una incógnita. Hay sectores del oficialismo y sectores de la misma oposición que dicen que no tenían todos los testigos. Y hay otros que dicen, yo sí los tenía, y dentro de la propia oposición le dicen, no, tú no los tenías. Entonces se habla que entre el 45 y 55% fue el máximo alcanzado por los sectores de oposición en presencia de testigos en todos los centros. Y eso es posible, Emilio, porque no es lo mismo tener un testigo en Guarenas, en Guatire, en Petare, en el área metropolitana, en las cabeceras de estado, en las ciudades capitales, que tenerlo en pueblos y caseríos muy remotos. No, y no solamente eso, sino que también hubo trabas para el tema de los testigos. No les salían las credenciales, aparecían como postulados por otros partidos. Eso lo vi yo, porque yo le estaba haciendo un seguimiento a estas elecciones muy de cerca en todos sus procesos. Claro, pero fíjate, ya eso, para no seguir viendo por el retrovisor, sino ver por el parabrisas y situarnos en el contexto de hoy. Claro. En este momento están distintos candidatos y jefes de partido, porque por ejemplo Manuel Rosales no fue candidato presidencial, sin embargo como jefe de Nuevo Tiempo, que fue un partido de los postulantes de el candidato de la partido con tarjeta, de hecho. Así es, con tarjeta, y que obtuvo un número importante de votos en esa tarjeta. Bueno, fue convocado a el TCJ y en este momento está. Y así van a tener que hacer acto de presencia directamente, como lo referimos fuera de las cámaras. Esto es un acto intuito persona, no puede haber un apoderado que concurra ante la sala. O sea, el mundo está obligado a ir, está por obligado, ley. Y si no va... No podía mandar un abogado, no podía mandar... Y no podrá. Y solo por una razón de fuerza mayor, para no caer en desacato, podrá justificar su no presencia ante la convocatoria del Tribunal Supremo. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, cuando entras en desacato, estás yendo en... ¿Cuál es la pena por el desacato? ¿Cárcel, una sanción, una multa? No. Hay distintas sanciones que están previstas en la propia ley y lo determina el propio tribunal. No olvidemos que también el Ministerio Público abrió una averiguación, pero ya no en materia civil o en materia electoral como el caso de la sala electoral, sino de carácter penal, porque el Ministerio Público se ocupa de las causas penales, no de causas civiles. Entonces, estamos ante una situación muy complicada, muy compleja, que ya pasó del marco electoral al marco
judicial, al marco jurídico. Por eso, cualquier decisión que tome el propio TCJ tiene aún un nivel, una instancia de apelación, porque aquí no se ha impugnado el proceso. El proceso, fíjate que hay dos circunstancias, ni se ha cantado fraude, ni se ha impugnado el proceso, porque el que esté en conflicto con la decisión del CNE e incluso del TCJ podrá en los 15 días hábiles siguientes solicitar la impugnación del proceso y se abre una causa distinta a la de las actas, que es la presentación y cotejo de esas actas. Pero hay otro evento adicional que es importante reflejar hoy, y es la vocería que está hoy en voz del presidente Lula, del presidente Petro y del presidente López Obrador. Joel, vamos a ir al corte de publicidad. Tú dices que esto pasó de ser un problema electoral y se convirtió en un problema jurídico. Yo digo que es un problema político. Coincido contigo. Y quiero analizarlo desde ese punto de vista, por eso que acabas de mencionar de los apoyos internacionales. Pero vamos a ir a un corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con Joel Horta, analista político, abogado, y dejamos, Joel, una pregunta al aire. Nos íbamos por el análisis político de la situación. Fíjate, yo digo a esas personas que me dicen, ¿qué es lo que va a pasar, Emilio? ¿Cómo ves la vaina? Que esto es un tablero, somos parte de un tablero internacional, que a veces yo me siento, digo como venezolano, como que somos un peón. Lamentablemente, porque los alfiles son otros. Los alfiles, el rey, la reina son otros. Entonces ahí juegan los Estados Unidos, Rusia, China, bueno, etcétera. Entonces fíjate lo que está pasando, perdón, Joel. Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Argentina, bueno, entre otros, dicen que no reconocen el resultado. Previamente habían dicho que reconocían a Edmundo como presidente, han rectificado y dicen que no lo reconocen como presidente, pero tampoco reconocen a Maduro. Y por el otro lado, Cuba, Nicaragua, Rusia, China, que no es poca cosa, dicen que Maduro es el presidente. Entonces, aquí da terror pensar que van a volver las sanciones, porque vamos a seguir igual, que va a volver la hiperinflación, que entonces el abastecimiento de los supermercados va a estar en tela de juicio, porque va a seguir el conflicto, no van a reconocer a Maduro. Bueno, fíjate que una de las jugadas políticamente, ¿cómo estás viendo tú este juego? Una de las jugadas políticas más hábiles que hizo el gobierno fue adelantar las elecciones, porque no está en duda la presidencia de Nicolás Maduro Moro. Nicolás Maduro Moro es el presidente en ejercicio. Y una parte... Por lo menos hasta enero. Hasta enero. Tiene 6 meses, sin duda. Para dar esta batalla. Sin duda alguna. El presidente de la República, Sí, jefe correcto. y comandante en jefe de la Fuerza Haya Armada. pasado lo que haya pasado, él es el presidente hasta enero. Así es. Y para sus copartidarios es el presidente reelecto. Y para el sector de la oposición es lo que está en veremos. En ese tablero están jugando 3 alfiles fundamentales, pertenecientes al Foro de Sao Paulo, al socialismo progresista latinoamericano, y me refiero al presidente Lula, al presidente Petro y al presidente López Obrador, incluyendo... Que parecieran tener un peso importantísimo. Tienen un peso muy, por ser muy personas de la importante. izquierda,
aliados Pero del presidente son- Maduro, pero Son líderes internacionales Sí. del socialismo Pero con posiciones democrático y pero- progresista. con personas con posiciones democráticas, Así es. como el caso de Lula, ¿no? La incidencia de todas estas voces fueron directamente al cambio de opinión de la Cancillería argentina, que luego que el presidente Milei, La norteamericana, porque lo de- vimos. del Departamento de Estado norteamericano Ujú. y del propio Borrell y toda la comunidad europea. ¿Por qué? Porque dentro de esa posición geopolítica que juega Venezuela, con la crisis energética que existe y que va a continuar por lo menos en los 2 años que vienen, Venezuela juega un papel importantísimo por nuestras reservas petroleras, De gasíferas, de tierras raras, acuíferas, el tema agroindustrial, porque Claro. nos estamos convirtiendo también en uno de los países estratégicamente para la región, para producir cárnicos, todo el tema avícola, todo el tema agroindustrial, como decía hace un minuto, también nos convierte o nos da una posición estratégica en la región. Entonces, Venezuela ya no es lo que fue en el 2014, ni lo que fue en el 2002 y en el 2004. Los eventos que se produjeron durante todos esos años y el que tanto la comunidad europea como el gobierno estadounidense hayan planteado sanciones, hayan planteado el aislamiento de la economía venezolana, repercutió directamente en la de ellos, como ocurrió también con las sanciones a Rusia, por ejemplo, donde se desploman economías europeas y la economía rusa irrumpe. ¿Por qué? Bueno, porque si yo soy el dueño del gas que consume Europa y tú me sancionas, tú estás autosancionándote también. Claro, y claro. lo mismo ocurre con los Estados Unidos de América cuando sanciona a su proveedor más seguro y más cercano de petróleo y de gas, además, con la presión de las empresas energéticas estadounidenses y europeas como Eni y como Repsol, que le dicen, un momentico, yo estoy firmando con el gobierno venezolano contratos a 30 años que garantizan petróleo y que garantizan gas a nuestra región y a nuestras naciones. Ajá. Entonces, con todo ese contexto que tú le estás dando, Joel, ¿qué puede pasar? Yo lo que... O sea, ¿cuál es la solución? Mira, yo estoy para que convencido. estén satisfechos. Fíjate, yo estoy convencido. Todos esos actores políticos internacionales que incluyen a los Estados Unidos, que incluyen a China, que incluyen a Rusia. Diálogo, acuerdos, verbos que fueron satanizados por un sector de la oposición, ahora están en la mesa. Tenemos que conversar, tenemos que negociar, tenemos que acordarnos, tenemos que pactar, tenemos que racionalizar la política. Porque como tú bien lo dijiste, esto se convirtió de un asunto electoral a un asunto judicial, pero nunca dejó de ser Un asunto político. lo que estructuralmente es, un asunto político, un asunto además que va más allá, un asunto geopolítico. Dentro de esos diálogos, el tema que también lo tocaba yo en varias entrevistas es el costo de salida para el gobierno. Ajá. Yo le decía a mis entrevistados, decía, bueno, tú te imaginas a Maduro sin ser presidente, con una recompensa de 15 millones de dólares y de otros dirigentes del PSUV 10 millones de dólares. O sea, Maduro no va a querer entregar. Es que O sea, nada más lógico desde el punto de vista político que eso. Entonces, todas estas conversaciones pre-elecciones. tú estás Y diciendo... el futuro, pues, pareciera dar la razón. Decir, mira, no están dispuestos porque el costo de salida es más alto que el costo de permanecer con dudas, con todo esto que se está generando. Fíjate, en criminología, cuando uno estudia esa materia en derecho, te indican que cualquier gestión de crisis tiene 72 horas que son Cruciales. cruciales. En 72 horas tú tienes que
en esa gerencia de la crisis, todos los riesgos evaluarlos, evaluar los daños colaterales de cualquier decisión que tú tomes y controlar el caos o generar el caos para controlarlo. Si todo eso lo logras contener en 72 horas con la menor fuerza posible, tú estás logrando tu objetivo. Con la cohesión de la Fuerza Armada Nacional, como quedó demostrado, y afortunadamente para no entrar nosotros en un conflicto de otras dimensiones peligrosísimas para la nación, el gobierno, tan solo con la fuerza policial, ninguno de los componentes de la Fuerza Armada tuvo necesidad de salir a las calles. Solo con la fuerza policial, todos los focos de protesta que se generaron, de protesta violenta, porque debemos decir que la Constitución nos permite a todos protestar de manera pacíficamente, constitucional, y el domingo lo hicimos además de forma electoral, como establece la Constitución, pero todos los focos de violencia que se presentaron en el país fueron controlados. Eso le permitió al gobierno decir, ok, yo tengo el control. Efectivamente, los propios sectores de oposición reconocen el gobierno tiene el control. Ahora, ¿qué queda? En lo que se llama el empate catastrófico de las fuerzas en controversia. ¿Qué es el empate catastrófico? Ninguno de los dos puede aplastar al otro. Es decir, ni el gobierno puede aplastar a la oposición, ni la oposición al gobierno. No queda otra manera que la de sentarse a conversar. De allí lo importante de la participación de estos voceros y la recomendación que hemos hecho al Departamento de Estado y a la Comunidad Europea de no política exterior de micrófono ni de vocería, sino del establecimiento de agendas bilaterales. Ahora, ¿qué alternativas para solucionar estos pueden temas? salir de ahí sin ánimo de yo sé que tú no tienes características pitonizas, pero puedes, como analista, prever algunas alternativas. Fíjate, una de las solución. Okay, ¿Qué vislumbramos? Vamos a suponer, se sentó el gobierno porque México, Brasil le dijeron al gobierno, mire hermano, aquí hay que sentarse, porque si no usted va a haber una guerra civil en Venezuela, y le dicen a María Corina, aquí usted se tiene que sentar con Maduro, y el mundo usted se tiene que sentar con Maduro, y se logra, o a través de representantes de esos sectores, una mesa de diálogo. ¿Qué pudiera salir de ahí? Fíjate que el propio presidente Maduro habló que su primer decreto, una vez reelecto, sería convocar a la mamá de los diálogos, es decir, a un gran diálogo nacional con todos los actores y todos los factores. Y después de lo que ocurrió... Que tiene que incluir, por los resultados electorales, sean cuales sean, claro, lo que sí queda claro es que el mundo y María Corina tienen un liderazgo importantísimo en el país. Claro, tiene que conversar. Entonces no puedes fabricar, tú sabes, factores. Tiene que conversar incluso con el extremo, pues, con lo que llama el gobierno la ultraderecha. Tú conversas con los moderados, con los extremistas, ese es el diálogo. Tiene que haber un diálogo amplio. Que no sea para entregar tus banderas a ese sector extremista. Es como tú dices, al verdugo tú no le vas a poner la cabeza en el cadalso. Por eso que hay cosas que negociar. El precio en la cabeza de los jerarcas del gobierno es una torpeza del sector opositor, porque bajo esas circunstancias de presión nadie va a negociar contigo. Luego de ello el tema sancionatorio, que efectivamente se ha demostrado que no hace daño al gobierno, no hace daño a la élite dominante, hace daño a la gente, población, al pueblo, al ciudadano común, al que está in capitis diminutio, al que está soportando los rigores de esas sanciones, que además el gobierno, como el gobierno iraní, como los gobiernos que han sido sancionados, aprenden a triangular esas sanciones, y lo único que ocurre es que encarece todas las operaciones de compra de productos, la disminución de la venta de tus productos porque lo tienes que vender a descuento en aguas afuera. Es decir, pero todo tiene una alternativa. Y ahora con este tema de los BRICS, más aún, porque vas a tener la posibilidad de evitar el control bancario, de evitar el tema
de la moneda, de la moneda única del dólar como moneda de canje comercial, sino que tendrás la multimoneda. Es decir, el mundo es muy distinto hoy a lo que fue hace una década atrás. Por eso yo estoy convencido que una de las cosas que va a ocurrir después de la decisión del Tribunal Supremo es que esa misma reunión que fue convocada al TCJ será convocada a Miraflores por parte del Ejecutivo. Y ojalá vayamos hacia la conformación de un gobierno de amplitud, de un gobierno de amplia base, de un cogobierno que permita dar paso a una agenda común. Por como cierto, me pareció modificación, sí, por ejemplo, constitucional, donde se reduzca el mandato de 6 a 4 años con una sola reelección, donde se permita, por ejemplo, si no vamos a un parlamento con 2 cámaras, si no continuamos con un parlamento unicameral, pero que el presidente de la República pueda ser un diputado vitalicio, que goce de fuero parlamentario para garantizar la tranquilidad de ese expresidente, que tengamos la posibilidad de conversar de políticas económicas donde estén representadas ambas partes, donde no solo sea la visión socialista del Estado, sino una, yo lo he dicho muchas veces, el presidente Maduro pudiera ser el Deng Xiaoping latinoamericano y el Deng Xiaoping venezolano, o es que no existe un partido único y un buró político del Partido Comunista en China, pero ¿cómo es su economía? Y el propio presidente ha dicho, no, nosotros somos un socialismo progresista. Bueno, que se demuestre, porque el progresismo tiene que ver con lo que sucede en Brasil en materia económica, lo que está hay una relación totalmente distinta con el sector privado. Totalmente. Ojo, y llama la atención, el día de hoy, Adán Celis, como presidente de Fedecámara, expresa claramente que rechaza sanciones, que rechaza cualquier injerencia de gobierno foráneo sobre la solución de los problemas venezolanos, que agradecemos mucho a los venezolanos que se preocupen por nuestra situación política, pero quienes nos ocupamos de resolverla debemos ser los venezolanos. Eso está en el tapete. Por eso insisto, no es la misma relación que tiene el sector económico con el gobierno hoy a la que tuvo hace ni siquiera una década, sino un quinquenio atrás o 3 años atrás. Todo ha ido cambiando, ha ido variando. Por ejemplo, otra cosa que tiene que estar en esa agenda de diálogo, la convocatoria a unas nuevas elecciones para alcaldes y gobernadores, pero una modificación de la ley electoral para una representación proporcional distinta y tener una Asamblea Nacional donde efectivamente haya mayor paridad y no una fracción de 257 diputados contra 20 de la oposición, donde tengamos la posibilidad que el que tiene menos votos tenga también representación política, porque las válvulas... Que respete la representación de las minorías. Por supuesto, porque son las válvulas de escape de las propias minorías. Bueno, Joel, muchísimas gracias. Gracias a ti, por cierto, quería comentarte que me gustó muchísimo de esa situación que se presentó en el TSJ, de que fuera transmitido en vivo, porque nos permite a los venezolanos ver la actuación de todos los actores, y han actores, el caso de Enrique Márquez, por ejemplo, que han asumido posiciones valientes y que fueron públicas. Yo no sé si al gobierno le interesa que esas reuniones sean públicas o no lo sean, pero si no le interesara no serían transmitidas. A mí me parece muy, a lo muy mejor sano. vieron y dijeron, mira, no salió bien, yo no sé, porque deja la posibilidad de que salgan actores y planteen cosas que no haya cómo después filtrarlas, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ojalá que se mantengan los juicios. Tú los ves en Estados Unidos, ves los juicios en televisión. Creo que eso es sano para la transparencia que debe haber en torno a esta situación política que está ocurriendo en el país. Así que, bueno, nuevamente, Joel, muchísimas gracias. Y a las personas que se conectaron tardíamente, les recuerdo que este programa, Conversando con Emilio, ustedes en YouTube colocan entrevista al doctor Joel Horta y pueden encontrar esta y todas las entrevistas que hemos hecho hasta este momento. Así que será hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca,
líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food.